Os voy a contar una historia que empezó hace mucho tiempo, cuando pues, mis padres me preguntaban, cuando yo era muy pequeñito, con 4 años, ¿qué quieres ser de grande? ¿Vale? Entonces, pues claro, en aquel entonces yo lo tenía muy claro. ¿Qué quiero ser de grande? Pues yo quiero ser rico. Sí, me compraré muchas cosas, podré hacer muchas cosas, pero yo quiero ser rico. Entonces, en ese sentido, llegó mi familia, mi padre, y me dijo, pero hijo, para ser rico tienes que contar, tienes que saber contar, porque si no, no vas a saber nunca lo que tienes. Yo poco a poco, según fui haciéndome grande, me di cuenta de que eso era efectivamente. Ya había que calcular todas las cosas, había que ver los precios de todas las cosas, y al final te dabas cuenta de que necesitabas de las matemáticas, ¿no? Del poder de las matemáticas y lo que significaban. Según me iba haciendo grande, me di cuenta de ese gran túnel que eran los números y que la realidad en la que vivimos tiene muchísimo de modelos matemáticos y que realmente funcionan. O sea, detrás de todas las matemáticas existe un modelo de dato, un modelo estadístico, que si lo sabes utilizar es inexpugnable, es realidad, es real. Existe siempre un mundo en paralelo que habla de probabilidades y estadística, pero hasta eso también es una ciencia. En este túnel te ibas dando cuenta de todo, empezabas a ver todo como podemos ver en esta sala. Fácilmente tenemos 15 asientos, tenemos 10 filas. Fácilmente podría decir que estamos entre 140 y 160 personas en esta sala. Y seguro que me voy a equivocar, a lo mejor con un margen de más o menos 5%, no muchos más. Quitando las sillas vacías, obviamente. En esta historia seguía creciendo y de alguna manera seguíamos viendo la necesidad de contar cada vez con un mejor modelo matemático, estadístico, etc. Ibas aprendiendo, ibas viendo cómo iba funcionando. En este vaivén de mi historia me enseñaron que todo proceso estadístico, partiendo de una población, ¿vale? Podrías, a través de una simple muestra, realizar, aquí no se ven los títulos, pero realizar lo que se denomina una inferencia estadística. O sea, con muy poquita muestra somos capaces de empezar a deducir con ese modelo matemático lo que está sucediendo en una población total, ¿vale? Esto nos ayudaba el príncipe de las matemáticas, el señor Gauss, a verlo posible y capaz, allí en el año 1800. Y es algo que perdura ahora mismo. Son grandes pensadores, grandes matemáticos como el señor Pearson, que también decidía o identificaba estos modelos como matemática o como concepto irrefutable de la realidad en la que estamos y vivimos. ¿Vale? Es algo que nadie a día de hoy ha podido desmentir. ¿Por qué? Porque es una ciencia exacta. El señor Spearman también era otro señor que logró hacer modelos matemáticos y estadísticos donde conseguía esto. Y que algunas personas ahora ya en la vida real pues han podido llegar a utilizar para justamente hacerse ricos. Probabilidades. Entonces a mí ahí ya fue cuando me empezó a la cabeza decir, jolín, ¿y por qué tendríamos que tener un grupo tan pequeño, una muestra tan pequeña para hacer esa inferencia? Qué bueno sería contar con las capacidades técnicas para poder hacer una mejor inferencia todavía y llegar allá donde realmente con métodos más manuales o con muestras más pequeñas no estamos siendo capaces de llegar. En este caso, lo que se llegó fue el fenómeno de Big Data. La tecnología era capaz de aportar, digamos, un análisis diferente. Utilizar muchísimo más tamaño de muestra para poder hacer todavía una inferencia mayor. Es algo real, es algo que ahora mismo ya existe, ¿vale? En aquellos momentos donde yo era pequeño no existía todavía esa capacidad. Empieza a darse el paradigma del Big Data, empieza a darse el paradigma de poder, con un muestreo mayor, sacar muchísimas más deducciones e inferencias de lo que hasta este momento seríamos capaces. Y llegó.
Por fin llegó ahora lo que se denomina la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? La transformación digital es aprovechar todo lo que es la experiencia del usuario para conseguir ponerla a su favor. ¿Por qué transformamos digitalmente? Para de alguna manera hacer fácil las cosas que hasta la fecha no lo eran. Escuchando hablar a mis colegas, muchas de las cuestiones que comentaban se pueden resolver haciendo este tipo de inferencias, este tipo de deducciones, y empezamos ya a tener las herramientas suficientes para poder llegar a esa transformación digital. Llegamos, por lo tanto, a una deducción muy fuerte, que es aumentando el tamaño de la muestra, haciendo inferencias y deducciones aproximado ya al fenómeno de la educación con todo lo que es la parte del learning. Y aprovechando la tercera dimensión de transformación digital, podríamos decir que el dato que disponemos a día de hoy es sumamente poderoso. Ahora se trata de nosotros de llegar a entender ese dato para poder tomar las mejores decisiones. ¿Es un paradigma o es un cambio real y una transformación de todo lo que estamos viviendo? Vuelvo a acordarme de todos mis colegas que anteriormente han hecho sus exposiciones y lo veo claro. Todos ellos iban a decir: tenemos que evolucionar, tenemos que transformar, tenemos ya información y somos capaces de hacerlo. Es más, casos prácticos que vemos ahora en el día a día. ¿Quién no ha ido a hablar de la geoposición? ¿Quién no ha ido a hablar de ir por los pasillos de un centro comercial y que vayan saltando en su teléfono alertas de: oye, que este producto que a ti te encanta, por ser tú te voy a hacer un descuento del 15 o 20%. Eso ya está sucediendo. O que vayas por la misma calle y te salte el zapato que habías visto en internet que te gustaba y que solamente habías hecho clic con: hey, que aquí en esta tienda lo tenemos, que lo sepas, te lo tienes que comprar. Y además te voy a dar un cupón si lo haces de un 25% de descuento. ¿Por qué? Porque empezamos también a competir con internet. ¿Vale? Qué poder de dato, ¿no? O sea, que ya simplemente con andar por la calle, 3 días antes que habías visto esos zapatos, haya saltado la alerta y te haga la oferta mejor que la que tenías en internet. ¡Qué barbaridad! Aquí iría con este mensaje que creo que es el más poderoso que os puedo transmitir. Como decía, la inteligencia del dato proporcionado, ya llevado al mundo del Learning Analytics, tanto por los profesores como por los alumnos, en la actividad cotidiana, con cómo miramos las cosas, qué tipo de MOOC o curso estamos haciendo, en qué actividad nos quedamos de la formación, es mucho más potente incluso que el dato de lo que vamos buscando muchas veces, porque habla de lo que no conocemos. Learning Analytics debe de ser capaz de detectar todo ese dato y transformarlo en la necesidad real que tiene todo el resto de la sociedad. El concepto tradicional de Learning Analytics habla de poner el foco en los estudiantes, ¿vale? Habla de distintas iniciativas en las que se habla de cómo podemos hacer, por ejemplo, recomendaciones a un estudiante dependiendo del perfil que tiene para que pueda aprovechar más. O un alineamiento de sus conocimientos de cara a dar clases de refuerzo para pasar una materia, anticipándonos a que suspenda. Yo me quedo mucho más con este de aquí. Creo que el futuro del Learning Analytics ahora mismo es que los contenidos sean de extrema calidad. Y para ello, ¿cómo se puede ayudar a los profesores? Estamos hablando, en este caso, de tasas de abandono, por ejemplo, donde en una formación, educación online, se pueda saber dónde se quedan atorados de alguna manera los alumnos, en qué actividad, porque es muy larga, porque es muy pesada, porque no es entendible. ¡Cámbiala! Hazla mejor. Haz ese contenido de calidad. También hay un paradigma con todo lo que es el análisis de la interacción social que no podemos dejar de mirar. La interacción social va alineada con cómo lo que nos gusta a uno nos puede gustar a otros. ¿Vale? Hay muchos bloggers, hay mucha gente que es seguida. Y si esa formación, esas cosas que hacen, esos cursos de gastronomía de grandes y grandes
gente, cocineros, etcétera, pueden ser muy útiles para otros cocineros porque les siguen. Hagamos también esa relación, esa interacción social. Mi mensaje aquí viene a hablar de la compartición, de que seamos generosos y bondadosos con todo lo que hacemos alrededor de los cursos. Hablo de ustedes, de los profesores, pero también de los alumnos, de que de alguna manera podamos hacer un mejor contenido. Creo que ahí es donde el Learning Analytics nos puede ayudar mucho a unos y a otros. Estamos hablando de formación adaptativa, hacerla cada vez mejor con lo que es lo que queremos entender nosotros. Una retroalimentada, que no esté solo el profesor, y si el alumno no entiende algo, que lo pueda decir, y que todo eso se recopile y al final sirva de mensaje para cambiar ese contenido. Formación relacionada, que cuando hago algo que me interesa y he visto que me es útil, que rápidamente salte y me digan, oye, y esta otra formación relacionada también es muy interesante para que hagas. Y pueda hacerla de una manera sin coste. Por último, compartida. Estamos hablando de formación, señores. Hay que ser generosos con la formación, hay que construirlo. Llegado a este punto, llegamos, como decía, a tener estas tres dimensiones. La capacidad del dato, la capacidad del análisis y la posibilidad de hablar de la experiencia de los alumnos y los profesores con la educación. Aquí voy a empezar a sumar dos cosas más. La masividad de los contenidos con todo lo que es el material online. ¿Esto qué significa? La capacidad de tener llegada a muchísimas personas a un coste que no es elevado. Y voy a añadir otro más, que es la movilidad. Ahora mismo las tecnologías nos permiten poder llegar a casi todos los sitios donde queremos. Nuevamente, haciendo mención a mis compañeros de locuciones anteriores, esto es lo que decían. Necesito que esté localizable, necesito formación de calidad, necesito todo lo que está aquí. ¿Cuál es mi papel o cuál debería de ser el papel que yo quiero transmitir de las grandes corporaciones? Yo pertenezco a una gran corporación. Creo que es un deber de estas grandes corporaciones hacer posible que justamente estos 5 elementos sean viables. Porque la tecnología ya lo permite. Hagámoslo. Hay una cuestión que sí que se necesita de ustedes, y es esta de aquí. Hagamos contenidos de calidad. No nos callemos, hagamos esos contenidos y como digo aquí, esta universidad, que lo practique, otras universidades que lo practiquen. ¿Con qué objetivo? Si aquí ya éramos poderosos, aquí vamos a serlo muchísimo más. El objetivo es poder llegar a cualquier sitio del mundo, con contenidos de calidad. Si tenemos movilidad, si tenemos MOOC. Aquí había un informe de la UNESCO, que seguro que conocen ustedes, que se llamaba Educación para Todos. Y hablaba que el gran desalineamiento en lo que es el acceso a las escuelas provocaba la gran desigualdad en la sociedad colombiana. Esto lo decía la UNESCO. Yo para mí es justo donde, y la idea que yo les quiero transmitir, es de donde podemos aportar todos. Hagámoslo. Perdón. Hagamos lo posible. Yo ahora mismo me siento rico. Me siento rico en lo personal porque tengo una familia estupenda, una ciudad encantada como es la ciudad de Cuenca allí en España. En lo profesional porque tengo una empresa que hace posible lo imposible. Y en lo humano, pues la capacidad de poder transmitir este mensaje aquí en esta gran universidad de La Sabana, con tanto docente, con tanto alumno, que seguro que tienen no solo la idea que yo intento transmitir, sino la capacidad de hacerla posible con los mejores contenidos para que lleguen a todas las personas que pueden llegar a necesitarlo en algún momento. No sabemos si llegarán o no, pero si tenemos esas semillas, si tenemos ya las capacidades de las grandes corporaciones, si tenemos las tecnologías a nuestro lado, esperemos que lleguen. Llegarán o no luego, pero ya estamos preparados para hacer que esto sea posible.
eh, hagámoslo. I'm a doer. Are you a doer? Muchas gracias.